Vamos a ver unos segundos para que la conexión empiece. ¿Estamos? Bien. Bien, es bueno estar en la casa de nuestro Dios, compartir. Irma comenzaba diciendo esta reunión, o daba apertura a esta reunión diciendo, hoy es el día del Señor, ¿no? ¿Cuántos hoy en esta mañana se levantaron pensando que es el día del Señor? ¿Cuántos estuvieron diciendo, hoy es el día del Señor, hoy tengo que congregarme, hoy es un día para disfrutar en el Señor, para vivirlo como familia, para compartir, para aprovechar este tiempo? No es el día que no trabajo, no es solamente el día que no tengo que hacer alguna otra cosa, es el día que fue seleccionado desde el principio, ¿no? Desde Cristo, como el día del Señor, para entregárselo a Él. Dice la Escritura que el primer día de la semana los discípulos se juntaban y compartían la mesa del Señor, compartían la palabra, se reunían, exhortaban, leían las Escrituras y contaban las maravillas de nuestro Señor. Bueno, hoy lo que vamos a hacer nosotros es esto. Vamos a leer la palabra de Dios, pedirle al Señor que Él nos enseñe en esta mañana y que se nos muestre a nosotros a través de las Escrituras cómo es Él y qué Él es para nosotros. Y así nosotros conocerlo un poco más y tener un tiempo de intimidad con nuestro Dios. Te voy a invitar a que busques en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. El sermón de hoy o el estudio de hoy tiene más que ver, quizás no tanto como un sermón, sino es repasar a Cristo en su deidad y en su humanidad. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se dijo que Jesús no había sido Dios. De hecho, hay muchas religiones que afirman esto. Jesús no fue Dios. Fue un profeta, fue un enviado de Dios, pero no fue Dios. Incluso algunos cantantes modernos han dicho y han expresado que Jesús en la cruz no fue Dios, porque Dios no puede ser muerto por el hombre. Entonces que dejó de ser Dios. Y muchos, escuchando eso y siguiendo un populismo de cantantes, no lo toman y siguen repitiendo estas cosas sin escudriñar las Escrituras, sin profundizar en la palabra de Dios. Y la idea es que nosotros podamos hoy en esta mañana ver estas dos partes de nuestro Señor Jesús, su deidad y su humanidad, para que veamos que Él, así como hombre, fue igual a nosotros y que en su deidad Él soportó el castigo que nosotros merecíamos. Y vamos a meditar en ello para poder, si ya lo sabemos, refrescarlo y poder otra vez reenamorarnos de nuestro Señor Jesús y poder así vivir una pasión y un amor pleno con Él. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, es una historia interesante, ¿no? Muchas de estas narraciones, de esta porción bíblica, la usamos ¿para qué fecha? Para Navidad, ¿no? Es típico leerlo, pero el peso de esto tiene mucha más importancia acá. Está hablando acerca de algo profundo. Vemos la historia de José y María, que es impactante. Vemos el nacimiento porque la promesa se cumplió de la venida del Hijo de Dios, pero tiene mucho más, hay mucha más profundidad en el texto para que nosotros podamos examinarla. En primer lugar, del 18 al 20 nos habla de que hay algo sobrenatural que está pasando en la vida de María y que va a pasar y que pasó y que esto nos llevó como consecuencia que tengamos la promesa recibida. ¿Cuál fue? Concebir un hijo del Espíritu Santo. Una madre terrenal de este mundo y un padre sobrenatural, el que fue desde antes de todos los tiempos,
el que es desde siempre. Como Jesús lo dijo en su momento, que vamos a ver más adelante, antes de Abraham, yo soy. No es que yo era, yo fui, yo estuve siendo. No hay tiempo para definir a Cristo o a Dios en las Escrituras. Yo soy. Antes no hay un tiempo para decir o ponerlo en una línea de tiempo. Entonces acá vemos el nacimiento de Jesús, de una mujer común y corriente, pero seleccionada por nuestro Dios, porque seguramente habrá sido una mujer prudente, sabia, temerosa ante los ojos de Dios, que una mujer que seguramente llevó los mandamientos como Dios lo demandaba en su palabra, porque Dios, recordemos que te va a llamar a servir, te va a llamar a hacer la tarea, siempre y cuando seas obediente y fiel a Él. Así lo dijo Jesús después, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces este suceso maravilloso y extraordinario nos lleva a pensar en este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en esta concepción de Jesús en el vientre de María. La segunda parte del 21 en adelante habla acerca de el padre que iba a adoptar a Jesús de alguna manera, por así decirlo, un padre terrenal, ¿no? Sabiendo que él lo iba a recibir, lo iba a acompañar a su madre, a María, en la crianza de Jesús. Bueno, la idea, como te decía al principio, de este sermón es que podamos ver que esta tiene que ser la base de nuestra fe. Uno de los principios básicos de la fe cristiana es entender que Cristo vino de un nacimiento de una mujer, de un nacimiento virginal, como se lo llama en teología sistemática, porque así tenía que ser. Y así Jesús lo quiso. Muchos de otras religiones creen que fue como se lo denominaban en los tiempos griegos, decían que era un seón, una deidad inferior a Dios, que estaba en el mismo pedestal que los otros dioses. Era un dios más que estaba, pero que no tenía la autoridad del Dios supremo, que ellos entendían. Entonces pensaban que la muerte de Jesús quedó en su muerte, y que no hubo resurrección porque no tenía el poder suficiente para resucitar. Entonces es importante que nosotros podamos comprender que este nacimiento fue clave para nuestras vidas. Y que no solamente el nacimiento, sino todo lo que involucra el nacimiento de Jesús. Jesucristo, ¿sí?, era completamente Dios y completamente humano. No es que era 50 y 50, mitad y mitad. 50% Dios y 50% hombre. No, completamente Dios y completamente hombre, en una sola persona. Y así lo fue. Y estuvo, y caminó por esta tierra, y estuvo entre nosotros, y anduvo, y pisó la tierra que nosotros hoy pisamos. Entonces lo primero que nos habla este pasaje de las Escrituras es que debemos tener como principio que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal de una mujer que estaba desposada con José, estaban a punto de llegar al matrimonio, y Cristo le dice esto. Dios a través del ángel Gabriel le menciona estas cosas. Las Escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de María de una manera milagrosa y sin padre humano, lo dice en el versículo 18. Allí el ángel se le aparece a María y concebirás y darás a luz un hijo, porque este era la promesa de Dios. Entonces nosotros debemos creerle a la palabra de Dios. Debemos creerle que así fue. Y que ese nacimiento, después más adelante dice, ¿no? José no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con María hasta que después que nació Jesús. Y de hecho María siguió teniendo más hermanos. Aunque otras religiones afirman que no, que se quedó ahí y que fue una deidad después María. Sin embargo, nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que María siguió teniendo hijos y que tuvo hermanos. De hecho, la Biblia nos narra. Entonces, en primer lugar, sabemos que, o debemos reconocer que este nacimiento original hizo posible que se pudiera unir la persona de la deidad de Cristo, con la deidad de Cristo, con la humanidad de Cristo. Se unieron las dos en el punto donde María iba a concebir. El nacimiento de Jesús hizo posible que Él fuera completamente humano, pero sin recibir la herencia de pecado. Porque recordemos que dice Pablo que por un hombre entró el pecado, pero Jesús no fue concebido por un hombre, sino por el poder divino de nuestro Dios. Entonces no tuvo la herencia de ese pecado que vos y yo tenemos, que hemos nacido corrompidos en el pecado, pervertidos de corazón, arruinados moralmente, espiritualmente también, de hecho condenados desde nacimiento.
Hizo posible esto, ¿por qué? Porque el peso del pecado tenía que caer en alguien santo, en alguien que estaba puramente santificado, y ese, el único que calificaba, era nuestro Dios. Y Dios tomó esta actitud, que se despojó y vino a ser hombre. Estos mismos hechos los encontramos narrados en Lucas, cuando Lucas cuenta que el ángel Gabriel se le apareció a María para contarle todo lo que iba a pasar en esto. Concebirás, darás luz un hijo, porque él salvará el pueblo de su pecado, no solamente a su pueblo, sino también se extendería a todo el mundo, a los que estaban ahí, a los que vendríamos después. Gabriel le narra todo esto para que María tenga la idea de a quién iba a concebir. Que no era un hijo más, no era una persona más, era Dios encarnado. Cristo debía venir como hombre porque había sido prometido por Dios que de la simiente de la mujer vendría la destrucción de la serpiente. ¿Recuerdan? Génesis 3:15. Que allí, desde el pecado del hombre, Dios ya promete, de la simiente de la mujer, dice, vendrá, él te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Entonces tenemos la promesa, y así tenía que ser. Un hombre, un Dios hecho hombre, venir en rescate por vos y por mí, para no perecer en las llamas del infierno eternamente. Era necesario que Cristo viniera de esta manera. Cristo, el Mesías. Entonces podemos ver las características humanas de Cristo. El versículo 18 al 20 nos narra que Él iba a tener estas características humanas. Y luego a lo largo de las Escrituras podemos escudriñar esto y entenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que tuvo un cuerpo humano. Fue hombre. Muchos en aquel tiempo creían que Él era una figura espiritual nada más, que no tenía carne. ¿Por qué? Porque decían que la carne está corrompida por el pecado y por lo tanto un Dios no podía venir en este cuerpo perverso, corrompido por el pecado. Entonces muchos afirmaban que no. Y sin embargo vemos en las Escrituras que dice que creció como un niño, Lucas 2:42, iba creciendo como un niño en sabiduría, se fortalecía, y dice que la gracia del Señor lo acompañaba también. Entonces iba creciendo como un niño común y corriente, como crecimos vos y yo. Iba creciendo en sabiduría, se fortalecía, y la gracia de Dios lo iba acompañando en todo ese proceso, en todo el proceso en donde él iba creciendo. De hecho, tuvo que aprender cosas. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hacer muchas cosas. De hecho, Hebreos 5:8 dice que él tuvo que aprender a ser obediente también. Tuvo que aprender a la obediencia. Y de esta manera vemos que este proceso de aprendizaje fue común a vos y a mí. Por eso es que Jesús nos entiende tanto. Por eso es que Jesús te entiende lo que atravesás. Por eso entiende, se pone en tu lugar. Porque sabe lo que pasamos. No es que es un Dios ajeno a lo que vos y yo pasamos. Es un Dios que nos comprende, que entiende y que sabe lo que vivimos. Otra de las características que Jesús tuvo es que se sintió cansado, se fatigó, tuvo necesidad de descansar. ¿Recuerdan? Jesús iba ahí y pasaba cuando se encuentra con la mujer samaritana, dice que se sentó a descansar junto al pozo. Así como vos y yo nos cansamos, bueno, él sintió cansancio también. Entonces es una cualidad humana la que Jesús tenía, y la Biblia nos deja claramente narrado que así fue. Tuvo hambre después de haber ayunado por 40 días, allí Mateo 4:2 dice que después de haber ayunado y haber pasado los 40 días, tuvo hambre y fue y comió. Porque él también tenía hambre, como vos y yo lo tenemos todos los días, y hasta a veces de más. Así vivió nuestro Señor Jesús. Son características humanas que él tuvo, como vos y yo. ¿Hay alguna diferencia entre él y yo? En la humanidad, ninguna. Tuvo una mente humana, porque Jesús tuvo que crecer en sabiduría, tuvo que aprender diferentes cosas, como te lo mencioné anteriormente, tuvo que aprender obediencia, tuvo emociones, nuestro Señor Jesús. En la cruz, antes de ser crucificado, allí en Juan 12:27 dijo Jesús, ahora todo mi ser está angustiado. Otras traducciones dicen, están angustiados hasta la muerte. Había angustia en su corazón. Había dolor en su ser. Emocionalmente sintió cosas, como vos y yo. Cuando nosotros nos sentimos angustiados, quebrantados, nos sentimos afligidos,
Bueno, el Hijo de Dios te entiende, te comprende. Él no es ajeno a tus emociones. Él sabe tu dolor, Él conoce tus emociones. Él conoce cada una de tus fibras más íntimas, qué cosas te pesan en tu corazón. Bueno, anda tranquilo a los pies de Cristo porque Él te puede comprender. Y aunque no lo podamos oír audiblemente, podemos ver en las Escrituras que Él, al padecer esto, Él está comprendiendo lo que cada uno nos pasa. Entonces ahora esto me da la tranquilidad de poder ir delante de Él y decirle: Señor, así como sufriste la angustia, que quizás estoy angustiado por muchas cosas. Jesús esta frase lo dice antes de ir a la cruz: estoy angustiado. Y todo mi ser está angustiado, dice Jesús. No estaba angustiado porque perdió River el fin de semana. No estaba angustiado porque nos pasó algo, nos vino una boleta de la luz más cara. Estaba angustiado porque iba a cargar el peso de tu pecado y el mío. Y sus emociones humanas fueron ahí, sintieron este peso. Entonces, cuando nos sintamos angustiados, pensemos que el Hijo de Dios se sintió angustiado, pero Él por cargar mi pecado. Yo nunca sabré cuál fue o cuál es el peso de mi pecado, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Él tuvo que angustiarse por mi pecado. Cuando nosotros pecamos y nos sentimos angustiados y nos duele ese pecado, imagínate cuánto más pudo haber dolido en la cruz. Por lo menos imaginarlo, tener algo, una noción. No vamos a llegar a comprenderlo, pero sí podemos pensar en esto. Tuvo emociones, así mismo lloró, como lloramos vos y yo. Dice, lloró por la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió allí en Juan 11:35? Él lloró, su amigo había fallecido. Un ser querido, alguien entrañable para él, el que lo acobijaba cada vez que pasaba por su ciudad, el que lo recibía en su casa, el que compartía tiempo. Era su amigo, su compañero. Murió, no estaba, y él lloró. Sabemos después por la narración bíblica que resucitó Lázaro, pero él, sin embargo, se angustió por esto. La pérdida de un ser querido, Jesús lo entiende perfectamente, lo comprende, porque él lo vivió, como vos y yo lo podemos vivir. Sufrió tentaciones al igual que nosotros, dice Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo, como fuimos tentados, como somos tentados nosotros. Por esta razón él también comprende cuando vos y yo somos tentados. La diferencia es abismal. Él no cometió pecado, nosotros caemos, porque nuestra carne nos demanda que caigamos y a veces la dejamos florecer. Pero Él entiende las tentaciones. Y cuando estás en tentación, anda a los pies de Cristo, porque Él sabe muy bien lo que es pasar por tentación. Tuvo 40 días allí Satanás tentándolo todo el tiempo, tentándolo en cada momento. En la cruz del Calvario, Satanás tentándolo a través de la gente, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bajate de ahí. Así nosotros te creemos. Fue tentado hasta el último momento. En el peor momento de la vida de nuestro Señor. Allí Él seguía siendo tentado y sin embargo resistió. Bueno, Él entiende las tentaciones tuyas y mías. Y podemos ir delante de Él y decir, Señor, así como vos luchaste, yo necesito luchar. Y esa victoria que tuviste, yo quiero tenerla. Porque afecta a nuestras emociones también. La victoria que Él tiene nos ha sido dada también a nosotros para vencer cada una de esas tentaciones. Entonces podemos ver en Jesús estas características humanas. Un cuerpo humano, una mente humana y sus emociones. No hay nada diferente con nosotros en ese sentido. Pero lo que narra después, del versículo 21 al 25 de Mateo, habla acerca, dice, darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí se iba a cumplir la profecía que se había dicho, que llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios iba a venir ahora. Ahora su cuerpo humano, pero ahora empezaba a florecer también la deidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos afirmar que no solamente fue hombre, sino que también fue completamente divino, completamente Dios. Y quizás la palabra no aparece explícitamente en las Escrituras, esta palabra encarnación, pero teológicamente hemos usado esta palabra. Dios se encarnó para venir en un cuerpo humano y traer y caminar sobre esta tierra y cargar el peso de nuestro pecado. Entonces nosotros podemos pensar en la deidad de nuestro Dios y dar algunas afirmaciones. La Biblia narra en diferentes pasajes que Cristo es Dios. La afirmación más clara que da es que la Biblia le da el nombre de Teo, ¿no? Que traducido que en griego es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando la gente tenía el Antiguo Testamento,
El nombre de Dios, que era Yahweh, era sustituido por Teo, por Dios. Entonces los fariseos y toda la gente que leía el Antiguo Testamento sabía que Teo significaba Dios. Y la gente lo llamaba de esta manera, Teo, porque tenía el peso de un Dios creador, un Dios creador del cielo y la tierra, y de quien estaba reinando. Entonces el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, le dan este nombre a Jesús. Juan 1.1 dice, en el principio era el Logos, era la palabra, ¿no? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, hablando acerca de Jesucristo. Romanos 9.5 dice esto también. Le voy a dar algunos pasajes rápidos, después los pueden ver. Tito 2.13 también afirma que Él es el Teos. Hebreos 1.8 también. Segunda de Pedro 1.1 también dice lo mismo, que Él es el Teo. Y recordar este pasaje de Isaías 9.6. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién se lo acuerda de memoria? Isaías 9.6. ¿Cómo? Está ahí en la mente. ¿Quién tiene Isaías 9.6? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así lo llama la Biblia, Dios. La Biblia también lo narra, y no solamente le dice Dios a Jesucristo, sino que usa la palabra Kyrios, que en griego era Señor. Esta palabra se usaba para una forma de respeto, pero también era a un amo que tenía esclavos. Y esta palabra también se usaba, se tradujo después para no usar este nombre también de Dios, Yahweh, el nombre original de Dios, no se sustituyó y se le puso Kyrios. Entonces en todo el Antiguo Testamento también aparece Kyrios. Unas 6.000 veces aparece el nombre de Kyrios, sustituyendo a Yahweh. Cuando los discípulos le empiezan a decir y la gente le empieza a decir Señor, lo que le está diciendo es Dios. Y la gente lo puede comprender y lo puede entender con claridad. Entonces Lucas 2.11 narra y dice esto, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, el Kyrios, que es Cristo, el Dios. Entonces nosotros vemos a Cristo ahora en su plenitud de la deidad, teniendo y siendo reconocido a través de todo este tiempo de las Escrituras como el Dios también, siendo hombre, siendo Dios. Poseía atributos de la deidad. En ocasiones demostró su omnipotencia. Recuerdan, calmó la tormenta, multiplicó los panes y los peces, sanó a personas, dio vida a los muertos, cambió el agua en vino. Muchos de los que han querido contradecir esto dijeron, bueno, pero así como Jesús hizo estos milagros, muchos de los profetas también hicieron milagros. Muchos de ellos hicieron estas cosas, así que, ¿qué hay de diferencia? Porque bueno, Dios les ha dado el poder del Espíritu para poder hacer estos milagros. Elías, Eliseo, Moisés, todos tuvieron el poder del Espíritu para hacer estos milagros. ¿Qué diferencia hay en Jesús? Bueno, la diferencia la dice Juan, en el capítulo 2, versículo 11, cuando Jesús convierte el agua en vino. Dice, este es el principio de sus señales. Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No dice manifestó el poder de Dios, no dice manifestó el poder del Espíritu Santo. Manifestó su gloria, se mostró realmente quién era. ¿Y quién era él? El Dios. Mostró su gloria y no vino en representación de Dios, vino siendo Dios. Vino a mostrar su propia gloria. Él conoce los pensamientos, porque Él es omnisciente. Él es omnipresente porque estaba desde antes del principio de los tiempos. Estuvo en el momento de tu concepción, estará hoy y estará por siempre. E incluso cuando caminó en la tierra, Él oraba, cuando oró allí en Juan 17, y dice, no solamente te pido por ellos, sino por los que han de venir. Jesús en su omnisciencia, en su omnipresencia ya me veía. A mí naciendo pecador, corrompido, malvado de corazón y entregándome esa salvación. La soberanía que tenía Dios para perdonar los pecados. ¿Se recuerdan del paralítico? Yo tengo el poder para sanar, pero tengo el poder para perdonar pecados, porque Dios lo puede hacer. Por eso los fariseos se enojaron. ¿Cómo es este que dice que puede perdonar pecados y lo único que puede hacerlo es Dios? Bueno, soy Dios. Por eso tengo la autoridad de pagar
de perdonar los pecados. ¿Por qué era necesario la deidad de Cristo Jesús? Porque solo el infinito Dios podía cargar el peso de nuestro pecado y el castigo que merecíamos todos nosotros. Él era el único que podía cargar con ese peso, Él siendo Dios. Ni vos ni yo estábamos aptos para cargar con nuestros pecados. Tenía que ser Dios el que cargara con ese peso del pecado. Él era el único que estaba calificado para poder hacerlo. Entonces Él, como narra Isaías allí, dice que Él dijo: envíame aquí, envíame a mí. Yo estoy ahí, yo iré, yo voy a ir. Yo me voy a poner en el lugar de la humanidad y voy a cargar el peso del pecado, siendo Dios. Porque no hay ninguno de ellos que se pueda salvar a sí mismo. Porque la salvación tenía que venir de parte del Señor. Jonás 2:9 dice esto: la salvación viene de nuestro Señor. Ningún ser humano puede garantizarse la salvación a sí mismo. Y tampoco puede hacer nada para alcanzarla. Vos y yo no estamos calificados para alcanzar la salvación. Al menos que Cristo venga con su gracia, con su amor infinito, y deposite la fe en nuestros corazones, el don de la fe, para poder creer en Él. Por eso Él tuvo que venir a este mundo, siendo hombre, pero también siendo completamente Dios. ¿Por qué era necesario la deidad de Jesús? Porque alguien que solamente era Dios podía ser mediador, reconciliarnos con Dios otra vez, y poder llevarnos otra vez a la presencia de Dios y ponernos en paz con Él. Y una vez más mostrarnos con tanta claridad a Dios, ¿no? Jesús le dijo allí a sus discípulos en Juan 14:9, dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo buscamos a alguien más si podemos encontrar todo lo que necesitamos en Cristo Jesús? Ya te expliqué que Él nos entiende claramente. Y ahora con su deidad Él tiene poder para poder trabajar en nuestros corazones, transformarnos, darnos salvación, pero también perfeccionarnos. A modo de conclusión podemos pensar en esto. La razón por la que debemos tener en claro la deidad y la humanidad de Cristo es porque de esa manera podemos conocerlo con mayor profundidad. Podemos saber quién es. En ocasiones nos encontramos adorando a un Dios que no lo es. A un Dios que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que nosotros creemos que es así, cuando no lo estudiamos en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo conozco su deidad, su humanidad, cuando puedo comprender a la imagen de Cristo, entonces puedo conocerlo más a Él y adorar a un Dios que me muestra las Escrituras, y no un Dios que a mí me parece que es, no un Dios que yo pienso que puede ser así, no un Dios que yo quiero que sea de esta manera. La mayor profundidad del conocimiento de nuestro Señor Jesús nos lleva a que lo conozcamos y a que adoremos a un Dios que la Biblia nos muestra que es. Cada uno de nosotros debe acercarse más a Cristo y conocerlo para saber quién es y qué Él quiere hacer en nuestras vidas. El Hijo de Dios encarnado se manifestó a nosotros para pasar por este mundo y padecer las consecuencias de la carga del pecado que vos y yo teníamos. Morir en mi lugar y otorgarme la salvación a mí y a vos, que somos personas perversas, malvadas, que estamos corrompidos por el pecado, que somos autodestructivas, que somos egoístas, que somos aborrecedores de Dios, que la única cosa que merecíamos era la condenación eterna, pero Cristo en su gracia y en su amor y en su perfecta bondad vino a este mundo como hombre, pero vino como Dios también para cargar ese peso de mi pecado y poder allí clavarlo en la cruz y darme esa salvación. Porque vos y yo no lo podíamos hacer de ninguna manera. Porque la Biblia nos narra que somos perversos y aborrecedores de Dios. No hay nada que vos y yo podamos hacer para acercarnos a Cristo. Al menos que Él venga y nos transforme y nosotros a través de la palabra de Dios podamos conocerlo. Hermano, te invito a que puedas conocerlo a Dios como Él es, a través de la palabra, a través de su palabra. Que puedas conocer a Él, porque ahí te vas a dar cuenta cuán malvados somos y cuánto nos falta para poder cambiar en nuestras vidas. Porque todavía no hemos alcanzado la meta. Cristo, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, que era desde antes de todas las cosas, el que es y que va a seguir siendo, decidió bajar a este mundo para ser nuestro Salvador, para morir en la cruz del Calvario y darnos esta redención. Y termino con este pasaje
tan conocido de Filipenses capítulo 2, versículo 11, del 5 al 11. Te invito a que te pongas de pie para que podamos leer esta palabra preciosa y podamos amar a este Cristo como la Biblia nos narra que debemos amarlo y conocerlo en su profundidad para que podamos adorar a este Jesús, no al Jesús que yo quiero, no al Jesús que a mí me parece, al Jesús que la Biblia te motiva a que ames y que adore y que se manifiesta con tanta claridad. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Este es Jesús el que adoramos, el que vino, el que padeció como hombre, pero que fue Dios y que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que cargó el peso de mis pecados, murió en la cruz, y ahora este Jesús es el que yo adoro, el que amo, el que glorifico, el que entiendo que debo seguir, el que me dice en la palabra cómo debo caminar. A este Dios obedezco, a este Dios sirvo, el que tuvo, el que pagó. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo exaltó hasta lo sumo y nosotros debemos doblar nuestras rodillas delante de Él. Hermanos, adoremos a este Jesús, que Él es bueno, que cargó el peso de mi pecado, que te entiende, que te comprende, pero que también está dispuesto a actuar en nuestras vidas para transformarnos. Gracias, Padre, por esta mañana, que podemos venir y meditar en tu palabra, comprenderla, entenderlo, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos vivir de la manera que tú nos demandas. Padre, ayúdanos a conocerte cada día más. ¿Cuánto nos falta, Señor, para conocerte? ¿Cuánto nos falta para seguir aprendiendo, para seguir siendo transformados? Señor, ayúdanos, danos el poder de tu gracia para poder caminar en tu verdad y poder así, Señor, en un conocimiento de tu palabra, reconocerte a ti tal cual eres, Señor. A ti oramos y te damos las gracias por medio de nuestro Señor Jesús. Amén.